Me llamo Daniela, tengo 33 años, y siempre he sido vista como la mujer correcta, la esposa que cumple, la que nunca levanta sospechas. Pero detrás de esa fachada tranquila se esconde una verdad que no me atrevo a confesarle a nadie. Desde hace un tiempo, siento un deseo ardiente por aquello que sé que no debo probar. No es un capricho pasajero, ni un simple juego mental. Es una necesidad que me carcome por dentro y que se enciende cada vez que aparece Edgar, el hermano menor de mi esposo. Con Santiago, mi marido, la vida es estable. Nos entendemos, compartimos techo y rutinas, pero hace años que nuestra relación perdió la chispa. Todo se ha vuelto predecible, sus horarios, sus comentarios, hasta la forma en que me toca, como si siguiera un libreto repetido 1000 veces. Yo cumplo con mi papel, sonrío y finjo calma, pero en el fondo estoy cansada de esa monotonía que me apaga lentamente. Y justo en medio de esa rutina aparece Edgar, con su mirada descarada y su manera de caminar como si nada pudiera detenerlo. Él es el contraste que me recuerda que aún estoy viva, que todavía puedo sentir mariposas en el estómago y un cosquilleo en la piel solo con un roce accidental. Desde el primer día que lo observé con otros ojos, comprendí que él representaba todo lo que me estaba prohibido y, por lo mismo, todo lo que más deseaba. Su forma de mirarme me desarma, como si supiera exactamente qué partes de mí están sedientas de atención. No dice nada fuera de lugar, pero sus silencios y sonrisas lo insinúan todo. Y yo, en lugar de apartarme, me dejo atrapar en ese juego peligroso. Me descubro arreglándome un poco más cuando sé que vendrá, usando ese perfume suave que solo se percibe de cerca, y buscando pretextos para alargar cualquier conversación insignificante. No hemos cruzado ninguna línea, todavía no. Pero lo cierto es que la línea ya se tambalea en mi mente. Cada vez que Edgar se acerca demasiado, que roza mis dedos al pasarme un vaso, que me sostiene la mirada medio segundo más de lo prudente, yo siento que todo mi cuerpo reacciona. Y esa reacción me gusta más de lo que estoy dispuesta a admitir. No sé cuánto tiempo más pueda sostener esta fachada de cuñada correcta, pero sí sé que este fuego interno ya no se apagará fácilmente. Porque una vez que el deseo despierta, es imposible volver a dormirlo. El primer pretexto. Nunca olvidaré aquel martes en que todo comenzó a tomar forma. Mi hermana me llamó para pedirme un favor, que recibiera a Edgar en el apartamento porque necesitaba dejar unas cajas por un momento. Yo respondí con naturalidad, pero por dentro sentí un cosquilleo extraño, como si mi cuerpo hubiera estado esperando esa oportunidad. Me pasé más tiempo del necesario frente al espejo, acomodando el cabello, escogiendo una blusa ligera y aplicando un toque de perfume en el cuello. Me repetía que solo era una visita corta, pero algo dentro de mí sabía que ese momento sería diferente. Cuando escuché el sonido del ascensor detenerse en mi piso, mi corazón empezó a latir con fuerza. La puerta se abrió y ahí estaba él, con una camiseta pegada al torso y el cabello ligeramente húmedo. Entró con una sonrisa confiada, cargando las cajas como si no pesaran nada. El departamento parecía más pequeño con su presencia, el aire, más denso. Yo fingía estar tranquila, pero mis manos temblaban cuando lo guié hacia el cuarto de servicio. Mientras él acomodaba las cajas, yo ordenaba objetos al azar solo para no delatar mi nerviosismo. Gracias, cuñada, me dijo, al recibir un vaso de agua que le ofrecí. Esa palabra, cuñada, en su boca sonaba distinta. No era un título familiar, era casi un desafío, como si me recordara que lo nuestro no debía ni pensarse, y justamente por eso se volvía más excitante. Sus dedos rozaron los míos al tomar el vaso, y fue un contacto breve, inocente a los ojos de cualquiera, pero que para mí significó un terremoto en el estómago. Conversamos unos minutos de cosas banales, música, películas, hasta del clima. Pero cada frase llevaba una segunda intención, un hilo invisible que nos iba enredando. Cuando reía, lo hacía mirándome fijo, como si se asegurara de que entendiera lo que me estaba insinuando. Yo le devolvía la mirada, sin miedo, aunque por dentro ardía de culpa y deseo. Al despedirse, se inclinó apenas hacia mí y soltó una frase que todavía me persigue. La próxima vez traigo café bueno. No fue un comentario cualquiera, lo dijo con un tono que dejaba claro que habría una próxima vez, que no era un adiós, sino una invitación encubierta. Cerré la puerta detrás de él y apoyé mi frente en la madera, intentando recuperar el aliento. Fue entonces cuando lo comprendí, lo que había sentido no era una simple atracción pasajera. Era el inicio de algo que podía destruirlo todo, pero que también me hacía sentir más viva que nunca. La rutina que guiña. Después de aquel primer encuentro, algo cambió en mí. Los días ya no se dividían entre lunes y martes, entre trabajo y descanso,
sino entre los momentos en que lo veía y los momentos en que no. Era como si mi cuerpo hubiera aprendido a anticipar su presencia, como si cada rincón de la casa lo recordara. Y aunque seguía cumpliendo mi papel de esposa responsable, por dentro me sentía como una adolescente con un secreto indecente. Comencé a fijarme más en los detalles. Si bajaba la basura y lo encontraba llegando del gimnasio, fingía sorpresa, aunque por dentro había calculado la hora. Si subía al apartamento para ayudarme con cualquier tontería, yo me esmeraba en que la blusa dejara ver un poco más de lo permitido, o en que mi perfume quedara flotando en el aire. No era descarada, pero tampoco inocente. Me gustaba jugar con la insinuación, con esa frontera invisible que ninguno de los dos cruzaba todavía, pero que ambos reconocíamos. Edgar también entendía el juego. A veces me lanzaba frases simples que escondían más de lo que decían. Cuídate, me soltaba al despedirse, con un tono que sonaba más a orden íntima que a consejo familiar. O me preguntaba por mis rutinas de ejercicio, como si en realidad quisiera saber en qué momento del día podía imaginarme sudando. Yo le respondía con naturalidad, pero sabía perfectamente lo que estaba haciendo: alimentar la tensión, dejar que el deseo creciera como una planta que no necesita agua, solo miradas. Lo más perturbador era la naturalidad con que todo sucedía frente a Santiago. Mi esposo hablaba con él de fútbol, de trabajo, de cosas sin importancia, mientras yo sostenía mi propia conversación silenciosa con Edgar. Un cruce de miradas en la mesa, un roce de rodillas debajo, un gesto que parecía casual pero que para nosotros significaba mucho más. Esa coreografía muda me enloquecía. Me hacía sentir poderosa, viva, como si fuera dueña de un secreto demasiado grande para confesarlo. Recuerdo un domingo en particular. Después de comer, Santiago se quedó dormido en el sofá, mientras Edgar y yo recogíamos los platos. Estábamos solos en la cocina, el agua corriendo, el ruido de los cubiertos en el fregadero. En un momento, al pasarme un vaso, sus dedos se demoraron un segundo más en rozar los míos. Fue suficiente para que mi piel se erizara y mi respiración se agitara. Él sonrió apenas, sin decir nada, y yo entendí que ya no había marcha atrás. Ese día descubrí algo que me estremeció: no necesitábamos besos ni caricias para encendernos. El simple hecho de sostener una mirada, de sentir un roce, era suficiente para incendiarlo todo por dentro. Y mientras guardaba los platos en silencio, supe que lo que había comenzado como un juego de miradas ya se había convertido en un deseo incontrolable. El cuarto de servicio. Todo parecía conspirar para que Edgar y yo quedáramos solos otra vez. Aquella tarde fue mi hermana quien le pidió que me ayudara con una pequeña gotera en el cuarto de servicio. Santiago estaba trabajando y yo sabía que tendría al menos una hora a solas con él. Desde que me lo confirmó, sentí esa mezcla peligrosa de nervios y expectación que me recorría entera. Me cambié 3 veces de ropa hasta elegir una blusa ligera y un jean ajustado que no gritaban nada, pero sugerían todo. Me puse un toque de perfume detrás de las orejas y me repetí que debía comportarme, aunque en el fondo sabía que no quería hacerlo. Cuando Edgar llegó, traía una bolsa con herramientas y esa sonrisa ladeada que parecía burlarse de mis intentos por aparentar calma. Lo llevé hasta el cuarto de servicio, un espacio pequeño, casi estrecho, con olor a humedad. Mientras él se agachaba para revisar la tubería, yo sostenía la linterna con manos que temblaban apenas. Mi respiración estaba desordenada y cada movimiento suyo parecía amplificado: el roce de sus brazos contra la tela, el sonido de su voz grave al decir «esto está flojo», la forma en que me miraba de reojo como si supiera exactamente lo que estaba provocando. En un momento se levantó despacio y quedó a centímetros de mí. El cuarto parecía encogerse con nuestra cercanía. Sentí su aliento mezclado con el mío y mis labios temblaron, no porque buscara besarlo, sino porque mi cuerpo ya lo estaba imaginando. Edgar no se movió más, solo me sostuvo la mirada en silencio. Ese silencio fue más intenso que cualquier palabra. Quise retroceder, pero mis pies se negaron. Fue él quien murmuró: «No es buena idea». Yo tragué saliva y respondí, casi sin voz: «Lo sé». Esa confesión flotó entre nosotros como una chispa que no necesitaba fuego para arder. No nos tocamos, no hicimos nada que pudiera señalarse como un error, pero la tensión fue tan brutal que al salir del cuarto me sentí culpable, excitada y desbordada al mismo tiempo. Cuando terminó, guardó las herramientas con calma, como si nada hubiera pasado. Pero al despedirse, antes de cruzar la puerta, se giró hacia mí y dijo: «Si supieras lo que me cuesta parar». Se marchó y me dejó con el corazón latiendo desbocado. Me senté en el sofá, tratando de ordenar mis pensamientos,
y comprendí que ya no había vuelta atrás. La línea que juraba no cruzar se había vuelto borrosa, y lo más peligroso era que ni siquiera necesitábamos un beso para romperla, bastaba con la forma en que nos mirábamos. Señales y códigos secretos. Después de aquella tarde en el cuarto de servicio, algo en nuestra dinámica cambió para siempre. Ya no éramos solo cuñados que compartían reuniones familiares, ahora éramos cómplices de un secreto que nadie más podía notar. Sin haberlo hablado, inventamos un idioma silencioso, un código que solo nosotros entendíamos. Bastaba un gesto, una mirada o un simple movimiento para saber qué estaba pensando el otro. Yo empecé a dejar señales a propósito. Abría un poco más las persianas del balcón cuando sabía que él pasaría por la calle, como invitándolo a mirar hacia arriba. Me quedaba con el cabello mojado después de bañarme si esperaba su visita, fingiendo naturalidad mientras mi piel brillaba húmeda. Incluso aprendí a usar mi silencio como arma. Cuando no le respondía enseguida los mensajes, sabía que él leería en esa demora un juego de provocación. Edgar, por su parte, también sabía jugar. Cuando venía a la casa, dejaba su chaqueta sobre el respaldo de la silla, como si reclamara un lugar que no le correspondía. O se despedía con un «cuídate», tan cargado de intención que me estremecía por dentro. A veces me hablaba de cosas insignificantes, un partido, una receta, un recuerdo, pero sus ojos decían algo completamente distinto, algo que nadie más captaba. Lo más arriesgado era cuando estábamos todos juntos. En medio de una comida familiar, yo podía sentir su rodilla rozando la mía debajo de la mesa mientras conversaba con Santiago sobre cualquier banalidad. Ese roce mínimo me incendiaba de pies a cabeza, y me obligaba a beber agua para disimular mi agitación. Nadie sospechaba nada, y tal vez era eso lo que lo hacía tan excitante, saber que estábamos actuando un teatro perfecto frente a todos. Recuerdo un domingo en particular. Después de almorzar, Santiago se quedó dormido viendo televisión. Yo fui a la cocina a lavar los platos, y unos minutos después apareció Edgar, ofreciéndose a ayudarme. El sonido del agua corriendo, el choque de los cubiertos en el fregadero y el silencio de la sala nos envolvían en un ambiente cargado de tensión. Al pasarme un vaso, sus dedos se demoraron más de lo necesario sobre los míos. Yo lo miré fijamente y sentí que ambos conteníamos la respiración. No nos besamos, no nos tocamos más allá de ese roce, pero fue suficiente para sentir que todo el cuerpo me temblaba. Él sonrió con esa complicidad suya y volvió al sofá como si nada hubiera pasado. Yo, en cambio, me quedé en la cocina con las piernas débiles y una certeza nueva, ya no necesitábamos palabras ni caricias para entendernos. Nuestro secreto se alimentaba de detalles pequeños, pero cada uno de ellos tenía el poder de incendiarme más que cualquier contacto real. Él casi. Los secretos suelen poner a prueba a quienes los cargan, como si necesitaran comprobar cuánto somos capaces de arriesgar. El nuestro eligió hacerlo un jueves cualquiera, de la forma más cruel, casi nos descubren. Edgar estaba en mi apartamento, supuestamente revisando un seguro del carro que había guardado en la bodega. Santiago no estaba, y yo disfrutaba esa hora clandestina como si fuera un regalo inesperado. Hablábamos de cualquier cosa, pero nuestras miradas iban mucho más rápido que las palabras. Sentía ese calor en el pecho que siempre me dejaba a medio camino entre la culpa y la fascinación. De pronto sonó mi celular, era mi hermana. Me avisaba que pasaría por el edificio para dejarme un documento, solo un minutico. Mi corazón dio un salto. Le respondí con voz tranquila, pero mis manos ya sudaban. Colgué y miré a Edgar. Él, en lugar de alterarse, sonrió con calma, como si lo hubiera estado esperando. Tomó su chaqueta y, sin decir nada, se metió en el pasillo del servicio, quedando oculto detrás de la puerta. El ascensor sonó y yo respiraba como si hubiera corrido una maratón. Abrí la puerta y recibí a mi hermana con la sonrisa más falsa que he ensayado en mi vida. Me entregó el sobre, hizo un comentario sobre el clima y se fue tan rápido como había llegado. Yo fingí naturalidad, pero el corazón me latía tan fuerte que temía que se escuchara. Cuando cerré la puerta y el ascensor se tragó su sombra, Edgar salió del pasillo con las manos en los bolsillos. Me miró fijamente y no dijo nada. Su silencio era un grito de complicidad. Yo, todavía temblando, no sentí alivio, sentí hambre. El peligro no nos había detenido, al contrario, nos había encendido. Era como si ese susto hubiera firmado un nuevo pacto entre nosotros. Nos quedamos de pie en medio de la sala, mirándonos, respirando el mismo aire. No nos tocamos, pero mi cuerpo lo pedía a gritos. Yo susurré: «Esto no está bien».
Él se acercó apenas, con esa calma insolente que me desarma, y respondió: «Lo sé». Y lo dijo sonriendo, como si estuviera feliz de que no estuviera bien. Esa sonrisa me derritió. Comprendí que la línea que yo tanto quería cuidar ya no existía, se había borrado en ese instante, junto con el miedo de ser descubiertos. Desde ese día, supe que el peligro no era nuestro enemigo. Era nuestro cómplice. La factura. Escribo esto como si me quitara un peso de encima, aunque en realidad lo que hago es desnudarme de una verdad incómoda. Lo que empezó como un juego de miradas, como un roce accidental o una conversación inocente, se convirtió en el secreto más peligroso de mi vida. Y lo curioso es que no necesito haber cruzado todavía la última línea para sentirme marcada. Porque en el fondo sé que ya crucé demasiadas, esas que no se ven, pero que te cambian por dentro. Desde que Edgar y yo dejamos de ser simples cuñados y nos convertimos en cómplices silenciosos, todo mi mundo se alteró. Con Santiago sigo cumpliendo el papel de esposa, pero mi cabeza está en otro lugar. Cocino con más entusiasmo, sonrío más seguido, incluso parezco más atenta. Nadie sospecha nada, y si me vieran pensarían que estoy más feliz que nunca. Pero la verdad es que cada risa mía esconde un incendio, y cada gesto amable cubre una culpa que late en lo más profundo. Lo más extraño es que no me arrepiento. Me siento viva como hacía años no me sentía. Con Edgar descubrí una versión de mí que tenía enterrada, una mujer atrevida, capaz de jugar con fuego, de arriesgarlo todo por el simple placer de sentirse deseada. No se trata de amor, ni de buscar un reemplazo para mi esposo. Es deseo puro, brutal, ese que no pide permiso y que se alimenta de lo prohibido. Pero también sé que todo tiene un precio. La factura siempre llega, aunque se demore. Cada vez que cierro los ojos, me pregunto qué pasará si Santiago descubre lo que está ocurriendo. ¿Tendré el valor de mirarlo a la cara y confesarle que me dejé llevar por un impulso? ¿O seguiré fingiendo que no pasa nada, mientras mi cuerpo y mi mente viven divididos en dos mundos? Esa es la pregunta que me persigue cada noche. A veces pienso en confesarlo todo, en liberar este peso y aceptar las consecuencias. Otras, me convenzo de que lo mejor es seguir ocultando, dejar que este secreto viva conmigo como una cicatriz invisible. Lo único que tengo claro es que ya no soy la misma mujer. Daniela, la esposa ejemplar de 33 años, quedó atrás. Ahora soy alguien que probó el sabor del riesgo y descubrió que lo prohibido puede ser tan adictivo como el aire mismo. Si me preguntas qué siento ahora, te lo diré sin rodeos: miedo, sí, pero también placer. Porque aunque sé que estoy jugando con fuego, no puedo evitar querer sentirlo arder un poco más. Y quizá ese sea mi verdadero pecado, no el deseo, sino el hecho de que no quiero detenerme.